Bienvenidos al segundo proceso de nivelación en línea 2019. El mundo de la química. Compuestos químicos orgánicos están constituidos de carbono e hidrógeno, siendo esta la principal característica de todo compuesto orgánico. Clasificación de los compuestos orgánicos. Nomenclatura química orgánica. Es el conjunto de normas, reglas o pautas que establece la IUPAC para nombrar a los compuestos orgánicos dependiendo su formación química. Para nombrar a los compuestos orgánicos se toma en cuenta el número de carbonos, ya que depende de este el prefijo que lleve de nombre. Hidrocarburos son aquellos compuestos conformados únicamente por carbono e hidrógeno. Estos se clasifican en alcanos. Presentan un enlace simple, terminación ano, ejemplo, el metano. Alquenos tienen doble enlace, terminan en eno y tienen como ejemplo el eteno. Alquinos presentan triple enlace con una terminación ino, ejemplo, el etino. Funciones químicas orgánicas. En términos generales, una función química hace referencia a un tipo de compuesto químico que existe. En este caso, se nombra a los compuestos orgánicos, que corresponden a un tipo de compuestos con propiedades similares, ya sea en su estructura, puntos de fusión, puntos de ebullición, aplicaciones, usos, orígenes, entre otros. Clasificación. Compuestos oxigenados y nitrogenados. Compuestos oxigenados. El alcohol son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos. Hidroxilo, su terminación ol con su respectivo grupo. Existen varios tipos de alcoholes, primarios, secundarios y terciarios. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos intermedios obtenidos en la oxidación de alcoholes primarios a ácidos. Lleva la terminación al. Cetona. Son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonilo. Llevan la terminación ona. Éteres. Constituyen una clase de compuestos muy importantes debido a su extraordinaria presencia en la naturaleza. Ésteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo de sustancias orgánicas al que representa el alquilo, con su representación R'. Ácidos orgánicos carboxílicos son compuestos oxigenados derivados de los hidrocarburos, terminación oico. Compuestos nitrogenados contienen un enlace carbono-nitrógeno. Se clasifican en aminas, amidas y nitrilos. Aminas. El grupo funcional amina consiste en una molécula de amoníaco. Ejemplo, metilamina. Amidas. El grupo funcional amida está formado por un grupo carbonilo. Ejemplo, etanoamida. Nitrilos. El grupo funcional nitrilo resulta de un triple enlace entre un átomo de carbono y otro de nitrógeno. Terminación hilo, está representado por el etanonitrilo. Reacciones químicas. Las sustancias sufren cambios fundamentales de identidad. Se consume una a otra sustancia al mismo tiempo que forman otras. A las sustancias presentes en el inicio se les llama reactivos. Las sustancias que las reaccionan, generan, se le conoce como productos. Toda ecuación química se basa en la ley de la conservación de la masa que dice: siempre que ocurre un cambio químico, la masa total de las sustancias reaccionantes es exactamente igual a la masa total de los productos de la reacción. Ecuaciones químicas sirven para representar en forma simbólica lo que ocurre durante una reacción. Ejemplo. ¿Cómo escribir y balancear ecuaciones químicas? Primero, se debe escribir la fórmula correcta de los reactivos productos. Para balancear los átomos de oxígeno, se debe colocar el número de 2 antes de la fórmula del agua. El número que se coloca antes de una fórmula química en una reacción recibe el nombre de coeficiente. El coeficiente que precede a la fórmula es una instrucción para multiplicar todo lo que hay en la fórmula por ese número.
Cuando no aparece ningún número, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Al duplicar el agua hemos representado 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Reacciones de combinación. Cuando 2 o más sustancias se combinan para formar un solo producto. A más B igual a B ejemplo. Reacciones de descomposición. Una sustancia se descompone en 2 o más productos. AB igual a más B ejemplo. Reacciones de desplazamiento. Un determinado elemento desplaza a otro de un compuesto. A más BC igual a C más B ejemplo. Reacciones de doble desplazamiento. Cuando uno o más átomos de un elemento de un compuesto son sustituidos por uno o más átomos de otro elemento, AB más CD igual a D más BC ejemplo. Reacciones de combustión. Reacciones que tienen lugar entre un elemento o compuesto y el oxígeno, acompañadas del desplazamiento de la luz y calor. Cinética química. Se refiere a la velocidad con la que se da la reacción y los factores que incluyen en ella. Factores que afectan la velocidad, la concentración de reactivos, superficie de contacto de los reactivos, temperatura del sistema, presencia de catalizadores. Equilibrio químico. Es un estado en el cual no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. Se alcanza cuando los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactivos. La concentración de los reactivos y productos permanecen constantes. Factores que pueden alterar el estado de equilibrio químico. La temperatura, la presión, la concentración de reactivos y también los productos. Constante de equilibrio. Describe la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio en términos de presiones parciales.